Perfecto. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su puntualidad. Por eso vamos a empezar de una vez por respeto a ustedes que están aquí desde temprano. Eh, Mi nombre, como les decía, es Latife Reaño, soy gerente general de LOS Consultoría y tenemos estos espacios que le llamamos cápsula de talento, que son espacios de más o menos entre 30 a 40 minutos en el que siempre tratamos de compartir algún tema de gestión humana que sea de interés, ¿no? Talita, si me ayudas con la presentación, por favor. Claro, Lati. Vamos a contarles un poco sobre nosotros. Somos LRS Consultoría, eh, nos autodenominamos expertos en gestión del talento. Y nosotros tenemos como un mantra, una filosofía, que siempre es diseñar soluciones que se adaptan a nuestros clientes y donde todo está conectado, ¿no? Nosotros tenemos bastante claro que cuando se diseña cualquier tema de gestión humana, tenemos que pensar no solo en ese tema al que estamos interviniendo, sino cómo se conecta con los otros subsistemas o procesos de gestión humana, con la cultura organizacional, con el negocio. Entonces, siempre decimos nosotros que todo está conectado y tenemos como una visión 360. Estamos muy enfocados siempre en el negocio, sin perder de vista a las personas, pero siempre teniendo claro que si no hay negocio, no hay personas. Tratamos de que nuestras soluciones sean simples, fáciles de entender y de manejar para los usuarios, pero que tienen detrás un gran expertise técnico y mucho conocimiento. Y co-creamos con nuestros clientes, ¿no? Nosotros no sacamos una solución mágica, sino que todo lo hacemos junto con el cliente para que realmente sea algo que sea hecho a medida. Nuestros servicios, básicamente los hemos dividido en tres: estructura organizacional, donde tenemos temas como el diseño del plan estratégico de recursos humanos, el diseño organizacional o la estructura, las descripciones de puesto, políticas, procedimientos, etcétera. Otro tema que es la gestión del talento, donde diseñamos soluciones que tienen que ver con el desarrollo de las personas, por ejemplo, metodologías de evaluación del desempeño, modelos de competencias. Justo ahora vamos a tocar una partecita del tema de las competencias. Líneas de carrera, planes de sucesión, etcétera. Y nuestra tercera línea de negocio, que es, digamos, la más conocida en realidad, tiene que ver con compensaciones, donde aquí hacemos valoración de puestos, diseñamos políticas salariales, remuneraciones variables y más. Ujú. Dicho esto, le doy pase ahora sí a Carla, que nos va a hablar de este tema tan interesante que es de las entrevistas por competencias. Adelante. Gracias, Latife. Buenas noches con todos nuevamente. Mi nombre es Carla Alzamora, soy psicóloga organizacional, tengo más de 15 años desarrollando temas de gestión del talento y gestión de personas, desarrollo de personas. Y hoy día, gracias con el RC Consultoría, vamos a conversar un ratito sobre cómo entrevistar personal eficazmente sin ser expertos en recursos humanos. Vamos a hablar de la entrevista por competencias. ¿Por qué tomamos este tema? ¿Por qué lo estamos, por dónde vamos a comenzar? Generalmente muchos de nosotros en nuestros diferentes trabajos, no necesariamente los que estamos relacionados en recursos humanos, se nos ha dado la responsabilidad o la tarea de entrevistar personas, o de repente para nuestra propia organización, para un área, etcétera. Y se han realizado entrevistas o hemos hecho entrevistas según el conocimiento general que hemos tenido. Y hemos identificado que justamente hay las entrevistas por intuición, que es lo que más generalmente se da dentro de una organización cuando no se es experto en recursos humanos. Entonces, recordemos que la entrevista es una fase importante en un proceso de contratación, ya que se va a ver, se trata de predecir el desempeño de una persona en el puesto. Entonces ahí ponemos, porque me cayó bien, no es un criterio de selección. ¿Qué es entrevistar por intuición?
decidir por sensaciones, tener una primera impresión, empatía personal, ¿no? Y justamente estas, estos factores se relacionan directamente con unas frases típicas o pensamientos que se nos vienen a la cabeza cuando entrevistamos. Me dio buena vibra, se le ve buena gente, creo que va a aprender rápido. Y estos elementos no predicen el desempeño. Vamos a hablar ahora de unas diferencias conceptuales entre la entrevista por intuición versus la entrevista por competencias. La entrevista por intuición, ¿no? Es un proceso informal basado en percepciones y juicios personales del entrevistador, que es natural, que es propio cuando no se está entrenado propiamente en entrevistas por competencias. Se basa en sensaciones, en afinidad personal, en experiencia subjetiva. Y el enfoque es quién creo yo es el mejor candidato, cómo se comunica, si me cayó bien, si me parece o no para el puesto. La entrevista por competencias, por el contrario, justamente es un proceso estructurado que evalúa conductas. Es importante que recordemos en una entrevista que se evalúan conductas de las personas. No es un juicio de valor, no es un juicio sobre cómo es la persona, sino que si las conductas que ha presentado en el pasado se alinean a las necesidades o a un requerimiento del puesto. Se apoya en evidencia del pasado, en criterios definidos, que les vamos a llamar ahora competencias, y en preguntas estructuradas. El enfoque básicamente es qué hizo el candidato, cómo resolvió situaciones. ¿Por qué? Si ustedes ven en la diapositiva, en la parte de abajo, hay una idea importante, una idea fuerza. La intuición interpreta percepciones y es muy subjetiva. En cambio, las competencias analizan conductas comprobables. Ahora que ya estamos hablando del tema de competencias, vamos a ver qué es una competencia y cómo se evalúa en una entrevista. La competencia es una combinación de conocimiento, habilidades y actitudes en una persona. ¿Y esto cómo se expresa? A través de conductas observables, actos, que generan un resultado en el trabajo. Las características que tienen son que son observables y medibles, porque son conductas, son objetivas, se expresan en acciones concretas, se desarrollan con la experiencia, se repiten en el tiempo. La literatura, los estudios nos dice que una conducta que se ha desarrollado en el pasado tiene mucha probabilidad de que se repita en el futuro. Y también bajo esto podemos entender que estas conductas que se han dado en el pasado, situaciones que la persona nos va a narrar, van a predecir de alguna forma el desempeño futuro que va a tener en una determinada tarea, en una determinada responsabilidad. ¿Por qué la conducta pasada predice la futura? Lo que veníamos diciendo. Las personas, por psicología, tienden a repetir patrones de comportamiento, repetimos patrones en nuestra vida. Y los hábitos son justamente aquellos aspectos que tienen más raíz en nosotros que las propias intenciones. Por ello, analizar experiencias reales mejora la calidad de la decisión de la selección, ¿no? Si una competencia es observable y repetible, entonces para entrevistar bien, tengo que aprender a detectar patrones de conducta que yo espero para un determinado puesto, para una determinada posición o para una determinada tarea. Vamos a hablar ahora, que hablamos de esta metodología para entrevistar por competencias, de la metodología STAR. STAR por las siglas que la componen. Es un tema mnemotécnico para ayudarnos a entender que este tipo de entrevista tiene cuatro aspectos. La primera es la situación. ¿En qué contexto ocurrió? Yo le tengo que preguntar a una persona que me dé una situación del pasado donde me enmarque un contexto, donde haya una situación. Por ejemplo, si le pregunto sobre cuáles eran las anteriores dificultades o las situaciones más complicadas que tuvo en un trabajo, me dirá, por ejemplo, teníamos retrasos constantes en los pedidos del área, si fuera un área de logística, un área de almacén. Ahora me tengo como entrevistador que enfocar en la tarea. ¿Qué responsabilidad específica tenía la persona? Preguntarle exactamente de qué estaba encargado. Y tendría que describir las conductas, las acciones directas de las que se encargó. Por ejemplo, me encargaron de organizar el cronograma y coordinar con el equipo.
Luego de que ya tengo la situación, la tarea de la persona, tengo que ir a la acción. ¿Qué hizo realmente la persona para entender una conducta clave? Por ejemplo, frente a esa situación y esa tarea, ¿qué hizo? La persona podrá decir, reorganicé turnos, hablé con el equipo y prioricé pedidos urgentes. Ahí ya me puedo ir dando cuenta de cuál fue el hilo de la situación para luego desencadenar en un resultado. ¿Qué pasó gracias a sus acciones? Ejemplo, reducimos los retrasos en un 40% en 2 meses. Si se dan cuenta, esta metodología habla de una descripción expresa sobre una situación, una tarea, la acción y el resultado, que eso como entrevistadores nos interesa conocer y explorar dentro de la experiencia profesional o laboral que ya haya tenido una persona. Hay algunos errores comunes al usar esta metodología. ¿Por qué? Porque es entrenamiento. Hay que estar practicando y saber enfocar la entrevista en función a ellos. Tenemos a la izquierda algunos errores frecuentes y a la derecha cómo corregirlos. Por ejemplo, el error frecuente número uno es quedarse solo en la situación. Mucho contexto, poca acción. Recordemos que las personas cuando van a una entrevista naturalmente van a estar nerviosas o ansiosas. Eso es algo natural en un ser humano bajo una situación de este tipo. Pero cuando le hacemos una pregunta y esta persona comienza a dar vueltas, muchos detalles, sí, es una empresa familiar y es una empresa que tiene muchos años y teníamos muchos clientes, hay que redirigir la pregunta para decirle, ¿y tú qué hiciste? ¿De qué estabas encargado tú directamente? ¿Cuál era tu labor? Otro tema que pasa mucho en las entrevistas es hablar en plural. Cuando le preguntas a una persona qué hicieron frente a una situación o cómo mejoraron algún aspecto, las personas naturalmente hablamos en equipo, ¿no? Hicimos, decidimos, el equipo, y es importante repreguntar para obtener una respuesta en primera persona. ¿Cuál fue tu rol específico? ¿Qué hiciste tú? Porque a veces hay personas que dicen, ¿no? Generalmente, yo he trabajado en proyectos. ¿Qué tipo de proyecto? Bueno, nosotros veíamos el presupuesto, nosotros veíamos el tema de finanzas, nosotros. Y cuando le vas preguntando qué hacía expresamente esa persona, se puede determinar el nivel del rol que tenía con el nivel de responsabilidad. Ah, bueno, yo me encargaba directamente de pues, revisar los reportes, realizar informes, presentarlos a una alta dirección, o de repente labores más operativas, pasar la data a una base de datos, realizar los cuadros, las tablas, etcétera. Otro error es no profundizar en la acción. Tenemos que preguntar a una persona, porque a veces las respuestas también son genéricas, ¿cómo lo hiciste paso a paso? ¿Cuál fue la acción uno? ¿Cuál fue la acción 2? ¿Y cómo hiciste? ¿Y cómo lograste ese resultado? ¿Qué acciones tomaste? ¿Cuál fue el primer paso? Etcétera. Otra cosa que también pasa muy comúnmente porque la entrevista puede tornarse entreverada en la forma en cómo una persona narra su experiencia, no pedir resultados. El resultado es importante porque nos permite conocer cuál fue el impacto de las acciones de esa persona expresamente frente a las responsabilidades determinadas. Preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cambió después? ¿Cuál fue la mejora? ¿O cuál fue la lección aprendida? ¿Qué sucedió? Eso es importante para ver realmente el nivel de responsabilidad y la acción propia que tuvo la persona. Y aceptar respuestas teóricas, ¿no? Cuando se le pregunta a una persona, coméntame, cuál fue tu anterior desempeño en el trabajo. Yo siempre soy muy responsable, soy una persona muy orientada a resultados. Cuando nos dan este tipo de respuestas que pueden ser incluso clichés, debemos pedir ejemplos reales. Cuéntame una situación en la que tú hayas demostrado ese nivel de responsabilidad o de orientación a resultados. ¿Cuál fue la situación en la que tú consideras destacaste por tu compromiso? Y ahí comenzamos con la STAR, ¿no? Nuevamente la situación, la tarea, la acción y el resultado. Esa es una de las metodologías. La siguiente es muy parecida. Se denomina metodología entrevista por incidentes críticos. Esta metodología es muy similar, pero explora situaciones reales, pero muy orientadas a situaciones o muy positivas o muy críticas, por decirlo así, para identificar cómo una persona actúa frente a problemas o situaciones no contempladas o si han habido realmente logros importantes.
Aquí nuevamente se habla del incidente, la situación concreta. Por ejemplo, yo voy a entrevistar a una persona que va a atender al público, que trabaja en atención al cliente. Cuéntame un problema serio que hayas tenido con un cliente. Esa persona va a tener que enfocar, va a tener que enmarcar la situación en un contexto para describir la situación. Ahí hay que preguntar sobre circunstancias, personas involucradas, el nivel de dificultad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estaba pasando en el área en ese momento? ¿Por qué consideras que fue una situación muy difícil? ¿Cuál fue, digamos, la percepción que tenías cuando se estaba dando esa situación? ¿Cómo te sentiste? También es para describir situaciones. La acción, conductas específicas que realizó la persona. Ahí se le pregunta, ¿qué hiciste exactamente tú para manejar la situación? Generalmente también aquí las personas hablan mucho de equipo, sí, con mi coordinador o nosotros en la empresa siempre procuramos una buena experiencia al cliente. Hay que preguntarle, ¿qué hiciste expresamente tú? ¿Cómo manejaste la situación? Y aquí en realidad no hay respuestas adecuadas o erróneas. Va a depender mucho del tipo de puesto, del nivel de responsabilidad, para nosotros ver si las conductas que esta persona ha tenido se alinean a lo que estamos buscando o esperando para una posición. Y bueno, siempre el resultado, las consecuencias de sus acciones, cómo terminó la situación y qué aprendiste. También es importante cuando se entrevista por incidentes críticos o se habla sobre una situación complicada, difícil, retadora, preguntar sobre qué aprendiste, porque eso ayuda a entender que la persona puede tener un nivel de autocrítica, de autoevaluación y por lo tanto de mejora para ver también su nivel de análisis y de introspección con relación a lo sucedido. Ahora que hemos hablado de la metodología STAR y la de incidentes críticos, van a decir, son muy similares. ¿En qué casos puedo utilizar la STAR o la de incidentes críticos? ¿Cuál es la diferencia? La metodología STAR se refiere más para temas habituales, temas de organización del trabajo, cumplimiento de tarea, trabajo en equipo, responsabilidad operativa o un día a día. Ideal, como se ve en la lámina, para puestos operativos, roles administrativos o entrevistas iniciales. Recordemos que muchos procesos de selección tienen varias entrevistas. Este puede ser un primer filtro para identificar ciertos aspectos si yo quiero seguir profundizando en la experiencia y la experiencia de laboral que ha tenido la persona. La ventaja es que ordena la experiencia paso a paso. Como entrevistador me permite tener y entender cómo sucedieron las situaciones y cuál fue la participación de la persona en esos hechos. La de incidentes críticos, muy similar, pero está más orientada al manejo de conflictos, toma de decisiones, manejo de errores, que para muchas personas en una entrevista es muy difícil de explicar, de expresar y para saber qué hicieron frente a esos errores, o también respuestas bajo presión. Tiene que ver también con el criterio y el manejo ético que pueda tener sobre una situación o se le haya presentado anteriormente. Lo ideal es incidentes críticos para puestos de liderazgo, estos roles críticos y para validar candidatos finales. Puede ser más ácida, puede ser más incisiva con relación a experiencias propias que esa persona haya desarrollado y permite profundizar en la conducta real. Ahora, es importante que por como seres humanos que estamos todo el tiempo en interacción y que hay ciertas cosas que de repente no son nuestro día a día como entrevistar, hay sesgos que todas las personas tenemos y que tenemos que saber identificar, ¿no? Tenemos el efecto del halo, es decir, cuando yo entrevisto y una característica positiva o negativa ya generaliza toda la evaluación o toda la situación. Por ejemplo, yo conozco una persona, entra, veo que es una persona muy expresiva, se sabe expresar, comunicar con facilidad, y yo digo, habla muy bien, de seguro es un buen trabajador. Y ya toda la percepción que yo tengo es positiva. O por el contrario, es una persona que de repente llega nerviosa, me ha dicho algo que a mí no me ha parecido y ya comienzo a sesgar mi percepción frente a otras posibles respuestas. El sesgo de similitud. Preferir a personas que se parecen al entrevistador, con la que de repente yo comparto algunas características.
Por ejemplo, un ingeniero puede estar entrevistando a otra persona y dice, ah, tú eres de ingeniería, de la facultad tal, de la universidad tal. Ahí yo genero empatía y digo, ah, qué importante, qué interesante, seguro es muy bueno. O, por ejemplo, una mamá que está entrevistando a otra mamá y comienzan a identificar cosas muy similares entre ellas, pero esa empatía va probablemente generar un sesgo donde no le va a dar tanto valor a esta entrevista por competencias que estamos nosotros conversando, ¿no? Hablábamos del efecto halo, pero también hay una primera impresión. Una persona puede llegar nerviosa, puede sentirse torpe, puede no responder bien, no entender bien una pregunta y ya, "Oye, no, esta persona se pone nerviosa, no sirve para el puesto". Ya estoy generalizando en función a una primera impresión. O por el contrario, lo que decíamos con el efecto halo, una persona muy desenvuelta, y yo digo, esta persona es lo que necesito. El sesgo de confirmación, y este es un error muy recurrente cuando sin querer el entrevistador le da las respuestas al entrevistado. Por ejemplo, me imagino que para ti ha sido muy difícil tomar decisiones en estos momentos ¿no? En el momento en que la empresa se encontraba. Y la persona va a decir, sí, efectivamente fue muy difícil. O seguramente tú no contemplas tal situación y la persona puede decir, sí, efectivamente, no la contemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado de en la misma pregunta yo estar orientando al candidato a un tipo de respuesta. Y el famoso sesgo de urgencia que todos en algún momento hemos vivido cuando estamos presionados en una organización o se requiere una persona para que complete una tarea, ya necesitamos rápido, ya tenemos dos candidatos, ya bueno, él no importa, o ella, ¿no? No es lo ideal, pero lo necesitamos ya. También los estudios en gestión humana, en la parte organizacional, ha demostrado que cuando se contrata rápidamente una persona, que no está alineada a un perfil del puesto, que no está alineada a lo que se espera, se vuelve un problema o una situación complicada a mediano plazo, porque esas urgencias, tú logras un resultado inmediato, pero en un mediano plazo puede volverse una situación de contingencia porque no fue bien entrevistada, la persona no tenía necesariamente el perfil para el puesto. Y ahora vamos a hablar un poco de las competencias a evaluar según tipo de puesto. Esto es simplemente una referencia, es algo que puede orientar a las personas que van a entrevistar, identificar algunas competencias clave. Aquí me detengo un rato porque es importante que el entrevistador, cuando vaya a una entrevista, vaya preparado. Es decir, revise, sepa el puesto, las funciones, conozca las necesidades que se tienen que cubrir y en función a ello identifique qué competencias o qué características necesita en una persona para que esa tarea o ese puesto tenga la persona un buen desempeño. Hay que leer el CV de la persona, hay que tener claramente las competencias identificadas. Y bueno, más adelante también vamos a tener otras actividades con LRS para desarrollar talleres de justamente cómo construir competencias, conductas, etcétera. Por ejemplo, estamos hablando de un tipo de puesto, del de atención al cliente. Ejemplo, competencias clave, orientación al cliente, comunicación efectiva, manejo de conflictos, control emocional. Porque estas cuatro competencias y sus conductas las voy a enfocar justamente en lo que es atención a otras personas, vocación de servicio, manejo de situaciones, etcétera. Y en función a ello haré mis preguntas. Por ejemplo, cuéntame una situación con un cliente molesto. ¿Qué hiciste y cómo terminó? Así yo puedo generar mi estar o mis incidentes críticos. Para una posición más de producción o de nivel operativo, le puedo hacer preguntas con competencias relacionadas a la responsabilidad, al cumplimiento de normas, que es muy importante en algunas posiciones donde el cumplimiento tiene que ser exacto, al trabajo en equipo, a la atención al detalle. Un ejemplo de pregunta. Háblame de una ocasión donde tuviste que cumplir un procedimiento estricto. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lograste con el cumplimiento? ¿Cómo sabías luego que lograste cumplir con aquello que expresamente se requería de ti? Para una posición administrativa.
competencias relacionadas a organización, planificación, análisis de información, seguimiento, entre otras. Como les decimos, hemos tratado de colocar las más generales, pero hay muchísimas competencias y va a depender del tipo de organización, del tipo de puesto. Una pregunta, por ejemplo, para un puesto administrativo relacionado a la organización, cuéntame paso a paso o describe cómo organizas tu trabajo cuando tienes varias tareas al mismo tiempo. ¿No? Ese tipo de preguntas me ayudan o ayudan al entrevistador a entender cómo la persona se desarrolla y por lo tanto cómo se va a desarrollar en una posición futura. Muy bien, esto ha sido nuestra cápsula muy expresa. No sé si hay preguntas, por favor, con mucho gusto para poder responderlas. Y pueden preguntar en el chat o pueden abrir su micrófono como gusten. Pueden levantar la manito también. Bien, también. Bueno, mientras van pensando su pregunta, yo sí tengo una pregunta. Carlita, a veces pasa que vemos que las personas hacen entrevistas rápidas, ¿no? Eh, no quiero decir 5 minutos, pero 10 minutos, 15 minutos. ¿Te parece suficiente? ¿Cuánto tiempo debería tener más o menos una entrevista, digamos, para que podamos obtener una buena cantidad de información de la persona que estamos Ujú. entrevistando? Gracias, Latife, muy importante. Lo que estamos hablando ahora es expresamente la parte metodológica, cómo se entrevista. Recordemos que una entrevista en sí tiene actos, tiene un acto preparatorio, que es lo que recomendábamos, que la persona antes de la entrevista pueda revisar la hoja de vida de la persona, saber el tipo de funciones, de responsabilidades que va a tener, elaborar sus competencias. Pero si hablamos de la entrevista, también es bueno explorar y preguntar sobre sus antecedentes laborales, preguntar, ir viendo las últimas experiencias laborales. Lo ideal podría ser entre 30 y 45 minutos para justamente desarrollar esta metodología STAR o la de incidentes críticos y no solamente tener una pregunta rápida, sino ir viendo por la cantidad de competencias, que tampoco se espera que sean demasiadas, se espera que por lo menos se puedan, lo recomendable es entre dos, tres y hasta cuatro competencias como máximo para poder identificar aspectos distintos que se requieren frente a una posición. Perfecto, gracias. Ya tenemos dos preguntas en el chat. A ver, Roxana nos pregunta, ¿cómo podemos orientarlo, o sea, entiendo, cómo podemos orientar la entrevista a postulantes sin experiencia previa? Ya. Si, por ejemplo, gracias Roxana, si por ejemplo se van a hacer entrevistas a practicantes o a personas que no han tenido experiencia laboral, hay que preguntarles también su experiencia en cuanto a situaciones de la universidad, de la academia, del instituto o cosas que van haciendo en su casa. Por ejemplo, si yo quiero preguntarle a una persona, voy a contactar a una vendedora, le quiero preguntar primero si considera que tiene las habilidades para vender. Me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque soy una persona muy comunicativa. Cuéntame en tu colegio, en tu barrio, en las personas del instituto, una situación en la que tú misma te hayas dado cuenta que eres una persona comunicativa. ¿Cómo hiciste? ¿Qué pasó? Etcétera. Ahí yo comienzo a orientar la situación. Puedo preguntar cualquier situación, digamos, de accionar frente a la metodología STAR para entender y comprender resultados. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Es acertado en la entrevista preguntar sobre la ética, la integridad? O en todo caso, ¿cómo preguntarlo, no? Mire, el tema de la ética y la integridad es un aspecto muy importante de una entrevista. También hay que preguntar, más que preguntarle qué opina sobre la ética o la integridad, preguntar si esa persona ha vivido o ha tenido anteriormente situaciones en las que su ética personal o profesional se haya visto comprometida. Ahí se va a identificar su nivel de responsabilidad frente a esas situaciones, qué acciones tomó y cuáles fueron el resultado. Es una pregunta complicada, pero es una pregunta válida, porque es importante también conocer digamos, espectros en los cuales se mueve una persona para considerar que algo es
digamos, ético, correcto o no correcto. No sé si Donatilde he respondido tu pregunta. Gracias. Diego nos pregunta, muy interesante esta pregunta, ¿qué estrategias recomiendas para asegurar que las respuestas en la metodología STAR realmente reflejen las conductas pasadas y no sean respuestas preparadas? Ay, súper importante, Diego. Gracias. Cuando uno pregunta, más o menos tiene que ir entendiendo que el relato tenga lógica, porque cuando una persona te cuenta que algo realmente lo hizo, va a ser muy preciso, con mucho detalle, y va a tener coherencia. Mis respuestas preparadas. Les cuento un caso, justo lo comentaba con Latife hace un rato. Yo estaba entrevistando a una persona, a una empresa que me pedían que haya tenido experiencia en mediciones de clima laboral. Entrevisto a una persona, viene y me dice, sí, yo tengo experiencia en mi anterior trabajo, hacíamos mediciones, y me daba toda la teoría. Cuando le comenzaba a preguntar, ¿y de qué te encargabas tú? Me decía, nosotros realizábamos las reuniones con el personal, ¿ok? ¿Y de qué expresamente te encargabas tú? Entiendo que tenías un equipo, sí, tenía un equipo había un equipo, habían personas quienes conformaban el equipo. Bueno, había un coordinador, habían las analistas y yo era el asistente. Y como asistente, ¿de qué te encargabas expresamente tú? Ah, bueno, yo me encargaba de darles a los operarios la hojita para que escriban su nombre y puedan responder las preguntas que les dábamos. Entonces, ahí cuando ya te preguntan, cuando ya te responden, perdón, sobre qué aspectos han desarrollado, el paso a paso hace que puedas repreguntar y cómo lo hacías y qué hiciste y cuál fue la situación y nuevamente ahondar en eso hasta que la persona realmente las respuestas preparadas, entre comillas, se notan porque no tienen mayor profundidad. En cambio, una persona que ha vivenciado, ha tenido la experiencia, va a poder desarrollar y explicar con precisión cada una de las acciones. Y Carlita, ahí seguro para un poco para complementar, también hay algunos temas de lenguaje corporal, ¿no? Que se Sí, notan. Claro, obviamente los psicólogos lo notan más, pero cualquier persona puede entrenarse para poder detectar también cuando una persona, por ejemplo, se pone muy nerviosa y se nota que no está, este, o está inventando, o no te está claro. dando la certeza de realmente lo que pasó, ¿no? El lenguaje corporal es muy importante, pero siempre recordemos lo que les comentaba al principio. Cuanto más grande te haces en edad y en experiencia, las entrevistas te ponen más nervioso. Cuando eres practicante o asistente, de repente hay más frescura y finalmente uno está abierto a las oportunidades profesionales. Pero me ha tocado entrevistar gente senior que realmente se ha puesto nerviosa porque naturalmente me decían, Carla, hace 15 años, 20 años que no paso una entrevista de trabajo porque, etcétera, ¿no? El nerviosismo o ciertos aspectos del lenguaje no verbal no son necesariamente algún tipo de predictores, hay que saber entender, pero hay otras inconsistencias que son importantes. Alguna vez también me tocó hablar con una persona que me decía, yo soy una persona muy orientada al detalle, muy orientada al detalle. Soy extremadamente detallista. Y cuando le pregunto, por ejemplo, ¿y usted llenó el formato, llenó las pruebas que le enviamos por correo? Ah, me dijo, no, no he visto ningún correo. Ya, pero aquí me dice ¿no? el mensaje de recepción que usted ha abierto el correo. Ay, pero es que no había leído y no pensé que. Entonces, ahí hay una disonancia entre lo que dice o lo que hace. O soy una persona sumamente perfeccionista. Viene, llega tarde a la reunión, se le nota que no estaba muy aseada, entonces uno puede decir realmente qué tan consistente es entre lo que dice y hace. Ojo, no hay que generar juicios de valor, porque también pueden haber X, Y, Z situaciones que se han dado para que una persona de repente llegue tarde, etcétera. Pero son ciertos avistos que tenemos que tomar en cuenta, más no opinar por el efecto del halo o los prejuicios que uno pueda tener frente a una entrevista. La entrevista es importante, pero no necesariamente, por ejemplo, si es una persona que de repente es retraída, tiene cierta timidez,
tiene ciertos nervios frente a la entrevista, no necesariamente descalifica frente a las actividades que pueda desarrollar. Ahora, claro, hay puestos y situaciones. De repente es un puesto más de tecnología, un puesto más académico. Ahí hay que tener en cuenta que no necesariamente el lenguaje corporal me puede decir algo. Hay que tener en cuenta porque si no estamos muy entrenados en lenguaje corporal, podemos generar un juicio de valor o podemos tener una idea errónea y con eso generalizar al candidato. Y es importante escuchar su narración, escuchar su historia, escuchar cómo ha desarrollado sus actividades, porque finalmente eso también es el talento. Excelente respuesta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Listo. Creo que Bueno, con eso ya estamos. Les agradecemos muchísimo por participar. Como siempre, el video va a estar disponible en YouTube. Ya les vamos a poner el link directo en LinkedIn. Si no, visitan nuestro canal y ahí están todas las cápsulas que hemos hecho hasta el momento, que bueno, son tres. Pronto serán muchas más. Y como ya Carlita expolió un poco, vamos a hacer un taller pronto de este tema, ¿no? De entrevistas por competencias, porque sabemos que es muy importante. Todos, en algún momento, no solo los que trabajamos en recursos humanos, tenemos que entrevistar personas y es importante que hagamos entrevistas que sean bastante consistentes, ¿no? muchas gracias. Gracias a todos. Y sí, lo que decíamos es importante orientarnos a las conductas y evitar otro tipo de sesgos que ahora las organizaciones están procurando de que realmente las personas que van a ocupar una posición, sea por su experiencia, por su conocimiento, sea por lo que puedan aportar dentro de la diversidad que puedan haber personas y que se orienten realmente a las necesidades, que haya un fit. Eso es lo ideal, que haya un fit entre lo que se requiere y entre lo que la persona naturalmente puede dar, puede desempeñar. Muchísimas gracias a todos. Igual estamos atentas a sus consultas y bueno, más adelante tendremos nuevas cápsulas para compartir con ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias.